Hermanos, estamos llegando al final de Nehemías. En realidad, la semana pasada vimos el capítulo 8 y yo les mencionaba de que sería interesante, quizás si usted quería hacerlo, en la semana leer 8, 9 y 10, porque hay una serie de eventos que se dan ahí hasta el final que están relacionados, ¿no? Cómo el Señor, luego de terminar de edificar el muro a través de su pueblo, luego pone en orden muchas cosas hasta que al final del capítulo 10 se genera un compromiso de parte de la gente del pueblo. Se genera un compromiso de, Señor, vamos a cumplir tus mandatos ahora. Y hay una cantidad de nombres que en el capítulo 10 se nombran, que son los que firman, los firmantes ahí de ese pacto que hacen con el Señor. Una declaración, si se quiere, una confesión ahí. Señor, te serviremos, dicen ellos, ¿no? Entonces ahí en el capítulo 10 hay una cantidad de nombres y después se da mucha información sobre lo que sucede. El capítulo 11 se eligen distintas personas y algunos se ofrecen para habitar en esa ciudad que acaba de ser construida. Era peligroso esto, no era algo para temerosos. Quizás puede llamar la atención cómo al principio del capítulo 11 se felicita o se alaba o se hace un renombre de aquellos que voluntariamente se ofrecen. ¿Por qué? Porque aquellos pueblos vecinos podían en cualquier momento querer invadir y dar muerte a todos los que estaban en esa ciudad. Entonces, no era para cualquiera vivir en ese lugar recién construido. Por eso la importancia también de estos que son elegidos para habitar en ese lugar nuevo. Seguimos en Nehemías, y en el capítulo 12 se produce, además de un recuento de quienes habían llegado al principio de Esdras y Nehemías, se produce también lo que menciona ahí en mi título, por lo menos por acá, aparece la dedicación de los muros. Hay una interesante imagen acá donde la gente recorre los muros construidos y van, a medida que recorren, van adorando a Dios y agradeciéndole por lo que ha hecho hasta concluir todos en una alabanza completa, donde todos agradecen y dan testimonio al Señor de lo que Él ha hecho. Finalmente, los versículos del capítulo 12, que van del 44 al 47, se establecen ciertas conductas que tenían que tener para con los que servían en el templo, con los levitas, con los sacerdotes, y el cuidado que se les debía dar, ¿no? ¿Para qué? Para que ellos puedan hacer mejor su obra en el templo, mejor su obra a Dios. Entonces, el día de hoy, a modo de concluir todo nuestro estudio que hemos venido haciendo por varios domingos, vamos a leer todo el capítulo 13. Son 31 versículos, 13, ¿sí? Pero tratemos de prestar atención. Realmente no soy muy amigo de hacer lecturas tan extensas en las predicaciones, pero creo que es bueno para poder tener un panorama de lo que leemos y de también cómo a través de la historia Dios muestra su poder y cómo actúa. En pasajes que hablan de eventos que son tipo narración, como el caso de estos libros, es buena práctica poder leerlo todo, el libro completo, cada vez que se pueda, ¿no? Entonces, si el Señor permite, esta mañana vamos a ver brevemente algunas cosas de este capítulo 13. Amén. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron, pues, la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite que estaban mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Y dije que limpiasen las cámaras
e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Versículo 12. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles, y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. En aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo, y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino, y también de uvas, de higos y toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería, y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije, ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo? ¿No hicieron así vuestros padres, y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? ¿Y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo? Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén, antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse las puertas a algunos de mis criados, para que en el día de reposo no introdujeran carga. Y se quedaron fuera de Jerusalén una y dos veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. 21. Y les amonesté y les dije, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en día de reposo. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos, y los maldije, y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos, y les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. ¿Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios, tomando mujeres extranjeras? Y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanbalat, horonita. Por tanto, lo ahuyenté de mí. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Los limpié, pues, de todo extranjero, y puse a los sacerdotes y levitas por grupos, a cada uno en su servicio, y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados, y para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Amén. Es un pasaje un poco triste si lo ponemos en contexto y lo que significa. Recuerden, Nehemías y Esdras, así como otros líderes, habían trabajado por décadas para restaurar restaurar el pueblo de Dios, para restaurar Israel, para restaurar Jerusalén. Y habían venido desde muy lejos y trabajado muy duro realmente para poder tener
una nación nueva que diera gloria a Dios. Pero ni bien se distraían los que tenían en su corazón el servir a Dios, el resto del pueblo hacía lo que quería. Y este último capítulo de Nehemías, que es probablemente el último capítulo que se escribe de la historia de Israel en el Antiguo Testamento, el último capítulo con el que cerraría toda la historia de Israel, es un capítulo que nos demuestra cómo el pueblo de Dios, cómo Israel sigue tentado a desobedecerle. Se distrae Nehemías, se va por un tiempo, vuelve después de 12 años de haber trabajado en la obra, vuelve a aquel lugar donde salió, ¿se acuerdan que él era copero del rey? Y pidió un tiempo. En ese capítulo 2 no se cuenta cuánto tiempo le dice que estima Nehemías, pero acá, en este capítulo, vemos que finalmente son 12 años. Es cuestión de sacar la cuenta del capítulo 2:6 con lo que dice el versículo 13, 1 y 2, y los siguientes versículos, ¿no? De cómo Nehemías volvió a su tierra. Y en ese lapso de que va y viene unos 4 o 8 meses, probablemente 2 años, más o menos se estima en total, el tiempo que puede haber demorado Nehemías, en total, vuelve y todo lo que había trabajado, ya no los muros, ¿no? Los muros seguían por gracia de Dios intactos, pero todo el trabajo que había hecho entre el pueblo en favor de la ley de Dios había sido destrozado. Vamos a ver quiénes son los principales culpables. Pero nuestra mente tiene que haber saltado y dado quizás un llamado de alerta a cómo los principales líderes religiosos habían sido causantes de grandes errores, como se menciona ahora, con Eliasib, el sumo sacerdote. Entonces, en esta mañana, pensando en este pasaje y trayéndolo a nuestro día, a lo que pensamos o a lo que vemos hoy, ya no como Israel, porque nunca fuimos quizás algunos de nosotros israelitas, pero sí pueblo de Dios o hijos de Dios. Me preguntaba, ¿no? ¿Qué cosa este pasaje enseña a su iglesia? ¿Qué es exactamente lo que para nosotros hoy sigue siendo importante de este pasaje? Porque parece historia, pero a través de la historia hay siempre dos cosas que no cambian. Son dos cosas que siempre tenemos que buscar observar. La primera es la misericordia de Dios. Eso no cambia a través de la historia. Siempre ha sido y siempre será igual. Su amor, su demostración para con aquellos que le buscan con sinceridad. Pero la otra cosa que tampoco cambia es el corazón idólatra del hombre. Cómo pone, en lugar de poner a Dios en primer lugar, otra cantidad de cosas. En la primera parte, por ejemplo, cuando leíamos los versículos 1 al 14, vemos cómo el parentesco que tenía el sumo sacerdote lleva, entre otras cosas, a profanar el templo de Dios. Lleva a vivir a alguien que no tenía nada que ver con el pueblo de Dios, a la casa de Dios. En los versículos después del 15 al 22, vemos cómo la palabra de Dios es eliminada, la ordenanza del sábado, de guardar el día de reposo, es quitada por el solo hecho de querer ganar más, de querer tener quizás una mejor posibilidad mercantil, económica, vaya a saber qué. Y en los versículos finales, o de la sección que va del 23 al final, vemos cómo en favor de conseguir alianzas o relaciones con pueblos externos, se sacrifica o se entra en peligro de caer en desobediencia a Dios, en lo que podría llegar a llevar el tener un acuerdo con pueblos extranjeros que no temían a Dios. Entonces ya empezamos a dibujar en nuestra mente, hermanos, algunos principios que aparecen ahí y que siguen estando para nosotros. Entonces en esta mañana quiero llamar su atención, quiero que observemos cómo siempre, siempre, la corrección de parte de Dios es necesaria para un pueblo que busca servirle. Pero no cualquier corrección, o de qué manera el Señor corrige, y lo observamos en este pasaje, o por qué corrige el Señor. Bueno, vamos a tratar de ver esta mañana justo 3 aspectos de cómo Dios corrige a su pueblo y que todavía son necesarios en nuestra propia vida hoy. Mucho, pero mucho tiempo después de esta historia. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque a medida que la hablamos y la leemos, Señor, nos damos cuenta que somos indignos, Señor, de poder anunciar este mensaje, Padre.
Gracias, Padre, porque has llamado a través de la historia a tantos hombres y mujeres, Señor, que te han servido con transparencia y sinceridad, Señor, con honestidad, con actitud irreprensible, Padre, y queremos ser parte de ese grupo, Señor, que te pone en primer lugar a ti, Señor. Te ruego, Señor, que tú estés guiando a tu pueblo aquí en la costa y a tu pueblo en cualquier lugar del mundo, Señor, a poder servirte poniéndote en primer lugar en cada área, Padre. Te agradecemos por tu corrección. Te rogamos que nos ayudes a nosotros a hacer nuestra parte, corregir y ajustar nuestra vida a ti, Señor. Gracias por esta palabra que ya ha sido leída, que tu palabra es viva y eficaz, Señor. Y podríamos quedarnos callados aquí y ya tú has hablado, Señor. Te rogamos que lo que digamos, Señor, no sea mera habladuría, Padre, que podamos vivirlo, que podamos, Señor, compartirlo, que podamos, Señor, ser dignos de hablar de tu palabra, Señor. Aunque en el fondo, Señor, no somos dignos, Padre. Pero gracias porque tú nos has mirado, Señor. Gracias por tu amor, Señor. Oramos y te agradecemos por todo. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Tengo un amigo que es agnóstico y 2 por 3 me pregunta, ¿por qué los cristianos son como así, como que derrotados todo el tiempo? O se sienten como que son menos, que no valen nada, que no sé qué. Mientras hacía la oración venía a mi mente eso. Quizás hay alguna persona que no conoce al Señor acá o alguien que va a ver el video y uno a veces se dice que no es digno de, o que no es, no da la talla, o que no se acerca a ser capaz de anunciar el mensaje de Dios. Es que realmente, hermanos, o amigos, cuando conoces a Dios, que es el Dios infinito, que realmente es el creador de todo, que sostiene la vida de todos, aún de aquellos que no le reconocen como Dios, la reacción es decir, ¿quién soy yo para que me hayas mirado? ¿Quién soy yo que tengo un pasado o un presente que no vive de acuerdo a tu palabra, Señor? ¿Quién soy yo? Eso es milagro, es gracia de Dios. Y eso es algo que el Señor sigue ofreciendo a su pueblo y a cada persona que se acerca con corazón honesto y sincero a Él, con una mente que piensa las cosas, que vive y que busca la palabra de Dios. Entonces, la primera sección, del 1 al 14, debido a que es un texto extenso, voy bastante rápido, pero voy a llamar nuestra atención o que observemos solamente algunas cositas. ¿Tá? No voy a entrar en detalle. Después, si el Señor lo permite, algún día podemos continuar con estudios más quizás en profundidad. Pero voy a decir algunas frases que quiero que usted se lleve, que recuerde. Porque, por ejemplo, en esta primera sección, del 1 al 14, quiero que usted recuerde que para usar lo que Dios nos ha dado de la forma correcta, es que Él ha dado su palabra. O lo pongo al revés para que quede más claro. Dios corrige a través de su palabra para que usemos lo que Él nos ha dado de la forma correcta. ¿Por qué digo que usemos las cosas que Él nos ha dado de forma correcta? Y es una afirmación muy amplia realmente. Pero centrémonos en lo que sucede en esta primera sección del 1 al 14. Vean cómo el pueblo de Dios es expuesto o se enfrenta a la palabra de Dios, allí cuando dice el versículo 1, y fue hallado escrito en el que, y continúa leyendo, como cuando el Señor agarra a sus hijos y los expone a la palabra de Dios, o al ser humano promedio, común y silvestre, como se dice, y lo enfrenta a la palabra de Dios hace su obra. La palabra de Dios, como dice allí, tiene lugar en la vida de estas personas, y ellos reaccionan ante ella. ¿Por qué? Porque se habían dado cuenta que habían ciertas cosas que hacían que estaban lejos de la voluntad de Dios. Su propia vida estaba haciendo lo que ellos querían y estaba lejos de lo que Dios les había ordenado. Por eso es tan importante la lectura de la palabra de Dios en público, en nuestras casas, de forma individual, con nuestras familias, como sea. Lea la palabra. La palabra de Dios instruye en lo religioso a su pueblo, al pueblo de Dios, pero también busca compartir el conocimiento y la sabiduría de Dios. Muchas de las cosas que vamos a ver tienen un motivo, una motivación religiosa, pero tienen un impacto en lo cotidiano de cada uno de nosotros. ¿Por qué se nos dice que tengamos cuidado, por ejemplo, en Proverbios, de no embriagarnos, de no ir más allá de nuestro límite con la bebida alcohólica? ¿Por qué se nos dice en otros libros
que tengamos cuidado de nuestro organismo, que es el templo de Dios. ¿Por qué? Porque en cierta forma hay una motivación de que a Dios le interesa que seamos puros para Él. Pero las consecuencias son prácticas y directas para nuestra vida. Porque cuando descuidamos nuestro cuerpo, porque cuando no lo tratamos como debería, los que sufren, los que somos lastimados, somos nosotros mismos. Entonces siempre el Señor en su palabra tiene dos motivaciones, la motivación espiritual y sus consecuencias que tienen que ver con el impacto directo en nuestra vida. Lo mismo pasa acá. Ellos se vincularon a algunas, como dice acá, naciones extranjeras. Dice el versículo 1, ¿no? No debían jamás vincularse con los amonitas y moabitas. Y había un motivo que aparece ahí en el versículo 2, ¿no? Que en algunas de nuestras Biblias nos remite a algún pasaje en el capítulo 22 de Números, o Deuteronomio 23 también, de lo que sucedió cuando el pueblo de Israel necesitaba una ayuda y los moabitas y los amonitas se le rechazaron, al contrario, quisieron dañar al pueblo de Dios. A tal punto fue ese vínculo que se dio entre el pueblo de Israel con los vecinos que se perdió el respeto total por el Señor. Vean ustedes cómo menciona que en el versículo 4, Eliasib, que era el sumo sacerdote, o sea, era la máxima autoridad religiosa, había emparentado o había justamente tenido una relación de familia con Tobías, que era uno de los enemigos. ¿Recuerdan a Tobías que mencionaba al principio de Nehemías? Más adelante menciona también a Sanbalat, que había relación por todos lados. ¿Y cómo iban a buscar servir al Dios de los cielos sinceramente, con transparencia, si es que estaban asediados, estaban rodeados de gente que no tenía respeto a Dios y habían permitido que estos hagan uso incorrecto de la casa de Dios? El Señor por algo establece un orden en su edificio, en su casa, ¿no? Y el objetivo tenía que ver con poder también sostener al servicio a Dios. Y ahí en los versículos 8 y 9 se muestra, por ejemplo, cómo toda la casa de Dios y las zonas que debían servir para poder dar sustento a los levitas, a los que trabajaban en la casa de Dios, había sido reemplazada. ¿Para qué? Para los propios beneficios de las personas allí, de los enemigos de Dios, básicamente. Versículos 8 y 9 de capítulo 13 dicen acordar, por supuesto, a lo que Jesús hace después con el templo, muchos siglos después, ¿no? Que Él purifica el templo y dice, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Y acá Nehemías no puedo imaginarme lo que sintió, pero lo dice con una palabra, una frase, y me dolió en gran manera. Me dolió en gran manera. Y yo me preguntaba, ¿realmente me duele en gran manera cuando veo que lo que le corresponde a Dios está siendo usado de una forma incorrecta? ¿Realmente me duele en gran manera cuando miro cómo desperdicio mi vida? ¿Realmente me duele en gran manera cuando alguien que debería servir a Dios está enfocado o abocado a servirse a sí mismo? ¿Y qué es lo que hago en consecuencia? La palabra de Dios llama a tener un corazón verdaderamente dispuesto a servirle a Él. Pero ese corazón dispuesto, una vez que se encuentra con la palabra de Dios, siempre, hermano, siempre produce arrepentimiento, no remordimiento. Esta es una diferencia que hacía siempre mi pastor, ¿no? La diferencia entre Judas y Pedro. Como Pedro se sintió compungido y se arrepintió y fue a los pies del maestro. En cambio, Judas pasó quizás por un proceso parecido, pero en algún punto él nunca se arrepintió. Arrepentimiento. ¿Produce arrepentimiento la palabra de Dios en ti? Si no es así, hay que revisarlo. La palabra de Dios en un corazón que busca conocerle, que no está por casualidad siguiéndole, que está porque el Señor le está llamando, produce arrepentimiento. En particular, produce fidelidad también. A diferencia de este muchacho Eliasib, o este sumo sacerdote, reconoce la importancia de las cosas y entrega a Dios los utensilios, el edificio, la propia vida en servicio a Él. Una labor de entrega real.
Y por sobre todas las cosas, lo que pasaba al principio, ¿no? Que el pueblo cuando escucha la palabra de Dios, la cumple, cuando realmente está dispuesta a esto. La segunda sección del 15 al 22, entonces. Dios corrige a los suyos para actuar por los motivos correctos, porque quizás podría venir perfectamente alguno de nosotros y encontrar que algo se está haciendo incorrecto en el templo y sacar todo o creer que lo está haciendo bien. O como muchas veces hacemos, que nos gusta limpiar el templo del hermano o del vecino o de mi esposa. Es tan fácil tratar de limpiar la vida de la persona. Pero ¿cuál es la motivación? La motivación debe ser la correcta, porque las acciones correctas, hechas por las razones incorrectas, también tienen motivaciones incorrectas. Lo que sucede en el 15 al 22, allí cuando el pueblo empieza a prosperar o empieza a tener la ciudad nuevamente amurallada, es que se acostumbran a la seguridad probablemente, y es que además de eso empiezan a tener una vida como las demás naciones. El comercio se restaura y bueno, empiezan obviamente a comprar y vender. Seguramente esto era algo que les gustaba a los que tenían mayor poder adquisitivo allí. Pero más allá de eso, acá lo que pasa en el versículo del 15 al 22, es que todo el pueblo había dejado de respetar el sábado, el día de reposo. Entonces vale la pena preguntarnos acerca del día de reposo en la actualidad, porque quizás está la duda de nosotros si por qué si la palabra de Dios habla del día de reposo nosotros no lo respetamos o seguimos haciendo lo que queremos los sábados, o es válido todavía el día de reposo. No sé si lo han preguntado ustedes, pero seguramente en algún punto de nuestra vida cristiana nos hemos preguntado esto, ¿no? Estaba leyendo un artículo de una revista cristiana justamente acerca del día de reposo, y voy a compartirles algunas cosas que mencionaban en esta revista, que realmente me pareció muy linda como la manera que la sintetizan. No lo podría decir mejor, así que lo quiero compartir con ustedes. Lo importante, hermanos, para empezar es entender que ya no vivimos bajo la ley. Vivimos bajo el nuevo pacto. Cristo lo ha dejado establecido. Por eso, cualquier otra enseñanza que diga que para llegar a Dios, para ser salvos, es necesaria parte de Cristo, es falsa. Lo digo en otras palabras. Cualquier cosa que alguien le diga, usted tiene que hacer esto para llegar a Dios, usted tiene que cumplir esto, seguir este mandamiento para estar en paz con Dios, es falso. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, 2 Timoteo 2:15. Por eso es que para empezar, tenemos que establecer que no hay nada que pueda permitirnos llegar a Dios si no es Jesucristo mismo. Juan 3:16, hace mucho que no lo repito, porque de tal manera envió Dios a su Hijo al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. ¿Y cómo aparece el día sábado entonces en la Biblia? Lo vamos a mirar de una manera progresiva, desde el principio. El Señor llama el día en el cual Él descansó, el que Él reposó a este día. Ahora es interesante, y voy a tirarla como una pregunta que quizás más de uno se ha hecho, pero a veces no se enuncia en voz alta. ¿Realmente Dios necesitaba descansar? O sea, ¿significa que Dios estaba cansado, como nos cansamos nosotros? Y algunos nos cansamos también. ¿Nos cansamos nosotros? ¿Qué hay ahí de fondo que el Señor está enseñando a su pueblo? Si quieres saberlo, venga a la escuela dominical. Muy bien. Pero evidentemente el Señor no es un Dios que se cansa, porque si no, no sería un Dios infinito. Así que hay algo más allí. Continuemos. Entonces en Génesis aparece el día de reposo como un día en el cual se detiene toda actividad creadora y que es pensada o que es entendida como un día para ser santificado. Santificado, esa es la palabra clave. Luego de Éxodo a Deuteronomio, este hecho de detener o cesar se asocia con el descanso. Es muy interesante cómo Dios habla de este descanso como algo que bendice a su pueblo. Y es visto el mayor descanso para Israel en la antigüedad, aquella salida de Egipto.
Ese es el reposo que Dios le da a su pueblo cuando sale de Egipto. Más adelante Hebreos lo menciona de esa manera también, ¿no? Capítulo 2, 3 por ahí aparece. Por eso es que la bendición de Dios se da a su pueblo en el hecho de poder reconocer que Dios es el que está dando el descanso. Y no lo saca porque eran simpáticos los israelitas. ¿Recuerdan por qué lo saca a Israel de Egipto, no? ¿Por qué lo saca? ¿Qué es lo que le dice Moisés al faraón que dice Dios? Deja ir a mi pueblo para que vaya y me adore. No era casual que el Señor saca a su pueblo de ese lugar. Esa imagen de descanso de la esclavitud es la misma que se asocia al día de descanso, al día de reposo. Y en verdad el día de descanso o el día de reposo en la práctica, si usted mira la ley de Israel, era mucho más que un simple día, porque cada 7 años también pasaba eventos de descanso para la tierra, para el pueblo. Cada 50 años también se daba. Eran años especiales. Algunas semanas del año, como veíamos la semana pasada, también eran claves, ¿no? La primera, segunda semana, el día 10, el día 15 del mes, lo que sería para nosotros octubre más o menos, eran días claves. Eran semanas en las cuales la gente no tenía que hacer nada, pero no porque tenían que descansar de sus vacaciones, sino porque eran consagrados al Señor. En Mateo 12, 6 al 8, por ejemplo, Jesús se presenta como mayor al templo edificado, pero también como el Señor del sábado, como alguien superior al día de reposo. Y en ese mismo versículo, un poco más adelante, versículo 8, de 12:8 dice, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Por eso es que Jesús muchas veces, sin problema alguno, para mostrarle a los líderes de ese momento que Dios era Dios de todo, aún sana en día de reposo. Juan 5:9, por ejemplo, Jesús está sanando ahí a un hombre que no podía caminar. Levántate, toma tu lecho y anda. Y después es inmediatamente criticado por los líderes. ¿Recuerdan ese pasaje? En el mismo capítulo, Juan 5:21 también dice, así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, asimismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. Y toda esta acción de Dios en días de reposo no es casual, no es una coincidencia. Me levanté hoy, voy a hacer un milagrito. No es así. Es una irreverencia creer que el Señor hace las cosas sin conocer los tiempos. El Señor quería volver a traer a su pueblo, que Él quiere misericordia y no sacrificio. A través de los siglos, el pueblo de Dios había llegado a estimar tanto el sábado que llamaba pecadores a aquellos que hacían alguna acción mínima. El Talmud, por ejemplo, cuenta que en ese libro se definieron varios ritos o varios procedimientos que no eran palabra de Dios, pero que la gente escribió para tratar de cumplir el día de reposo sin quebrantar la ley. Y dice la historia que hubo varias discusiones sobre cuándo algo que alguien hacía era considerado trabajo o no era considerado trabajo. Porque si era considerado trabajo estaría quebrando el día de reposo del sábado, ¿no? Por ejemplo, dice que para dejar lo que vendría a ser la semilla de la aceituna, se acostaban en la cama poniendo la cabeza hacia atrás, dejando caer sin hacer ningún esfuerzo, porque si llegaban a hacer esfuerzo, podría llegar a ser considerado trabajo. Esto es gracioso, pero a ese punto habían llegado a enseñar, no por palabra de Dios, sino por cumplimiento de ellos mismos, porque lo estimaban que era lo más justo según sus ojos. Pero si nosotros vemos, por ejemplo, Hebreos capítulo 2, comprendemos cómo el reposo tenía que ver con algo mucho mayor que el día mismo. El reposo que habla Hebreos capítulo 2, el día de descanso, es algo que se asocia o que debe ser asociado con el día de descanso final para el Hijo de Dios. Algo que va a ser eterno. Y ese es el mayor reposo que tiene el Hijo de Dios. Un cumplimiento que se va a dar en el futuro. Ahora, ¿qué significa esto para nosotros, hermanos?
que tenemos que, listo, como no tengo día de reposo, como está todo bien, entonces puedo hacer lo que yo quiera. Puedo trabajar toda la semana tranquilamente, puedo olvidarme de las cosas que tengo del Señor. Y bueno, no, porque hay muchos principios del día de reposo que debemos considerar. Les leo brevemente un artículo, un párrafo, mejor dicho, de este artículo que estaba leyendo. Dice así, escrito por el autor: los creyentes no están obligados a guardar el sábado. El sábado era la señal del pacto con Moisés. Este pacto con Moisés y el sábado como señal del pacto no son aplicables ahora que ha venido el nuevo pacto en Jesucristo. Si alguien argumenta que el sábado es requerido para la salvación, tal enseñanza es contraria al Evangelio y debe ser resistida. En cualquier caso, Pablo deja claro en Romanos 14:5, en Colosenses 2:16 y 17, que el sábado ha pasado a ser ahora que Cristo ha venido. Ahora que Cristo ha venido, toda la ley, en un sentido, no es necesaria para acercarse a Dios. Por eso tampoco tenemos sacrificios acá, aunque algunos en algún asado sacrifican algo, bueno, es un tema aparte, pero no tenemos acá nada para lograr o para buscar llegar a Dios por nuestros propios esfuerzos. Ahora sí, como les decía antes, hay un llamado a considerar todos los principios que el día de reposo da al pueblo de Dios. Voy a mencionar solo 3. La más obvia, la necesidad de descanso. Como decía antes, el Señor da ordenanzas a su pueblo por razones espirituales, pero también por razones de cuidado para su pueblo. Recuerdo haber trabajado más de una ocasión de corridos sin dormir durante la noche y las consecuencias se pagan muy graves realmente, ¿no? Quizás a algunos de ustedes que les ha tocado, a veces por obligación o a veces por decisión propia, pero el Señor ha sido sabio y nos ha dicho, descansa. Quizás es una necesidad de que Dios ponga una obligación de parar unas horas para poder no solo enfocarnos en Él, sino para también cuidar nuestro organismo. Esta es la más obvia, pero como es más obvia, a veces la quitamos, la eliminamos. La siguiente, la necesidad de seguir la ordenanza de Dios, y lo que enseña la palabra de Dios. O sea, más allá de que necesitemos descansar porque nuestro cuerpo lo necesite, la palabra de Dios nos dice que debemos enfocarnos en Él. Y a veces el puro trabajo o la pura actividad nos saca de la comunión con Dios, nos quita de esta posibilidad. Cumplir la ley de Dios el día de hoy, cumplir el día de descanso, cualquier día que usted quiera, cualquier hora que usted desee, debería tener como objetivo, si lo pensamos como algo válido, el estar en comunión con el Señor. Y por supuesto, la necesidad de poner a Dios primero y no lo que nosotros queremos por nuestros intereses. Estos de Nehemías, volviendo al texto, hermanos queridos, habían cambiado el día santo de Dios, lo que representaba el reposo, la comunión con Dios, por las ganancias, por el trabajo. Y más allá del cuidado, como hablábamos ahora, ¿no?, de lo que implica descansar, un gran error que la Biblia remarca vez tras vez es el error de cambiar a Dios por las riquezas, a Dios por las ganancias, a Dios por el disfrute. No significa que no es bueno trabajar ni que no es bueno disfrutar. Eclesiastés es un canto a eso. Alégrate, alégrate, dice. Goza. Pero dice al final, capítulo 9, 10, 11, 12, pero sabe que sobre todas estas cosas Dios te va a juzgar. El Señor de la creación es Cristo, no el descanso, no el trabajo. Y esto es lo que en la sección que hablábamos recién, hasta el versículo 22, habían hecho los que moraban en esta ciudad nueva. Finalmente, el Señor corrige para vivir de forma correcta, de la manera correcta. Y los versículos 23 al 31 muestran cómo aún el hombre más sabio en la historia, del que tenemos idea a través de la palabra de Dios, aún él
no pudo resistirse a la idolatría causada por la influencia de las personas que estuvieron cerca de él. ¿Usted cree que es más fuerte, o más sabio, mejor dicho, que Salomón? Aún si es que nosotros tuviésemos el nivel de sabiduría de Salomón, probablemente igual seríamos capaces de ser influenciados por los que están alrededor nuestro y que no respetan al Señor. Un pastor decía eso, ¿no? Decía, Salomón, siendo el más sabio, aún así no pudo guardar su corazón de la idolatría. Sansón, siendo el más fuerte, no pudo guardar su vida del pecado. Y David, siendo y teniendo un corazón conforme a Dios, aún él no pudo estar limpio delante de Dios. Él cayó. ¿Y usted cree que es más fuerte que Sansón? ¿Tiene un corazón más íntegro que el David? ¿O es más sabio que Salomón? Yo, por lo menos, no. En mi vida no. 27. Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras. Lo que sucedía es que en ese tiempo no era el hecho del casamiento, porque en nuestra tradición, en la actualidad, si bien con quien nos casamos cambia nuestro mundo, en esos tiempos el vincularse con una persona extranjera era una señal de un pacto también. Habían costumbres que se imponían y se traían de uno hacia los dos lados. Si usted mira la historia de Salomón cuando termina, él había construido una cantidad de lugares donde ahora, a diferencia de sus años más jóvenes, estaban adorando a cualquier dios menos a Jehová. Entonces, el problema era que se estaban descarriando, se estaban alejando de la ley de Dios. Y nuevamente, ellos buscaban hacer lo que querían, alejados del Señor. Es lo que dice también al final, y como me encanta como Nehemías hace un cierre cada cierta cantidad de versículos, y dice el 30, los limpié pues de todo extranjero y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio. Hay que tener cuidado de no entender lo que el texto está queriendo decir, de no entender correctamente lo que el texto está diciendo acá. El problema no es extranjero, tendría que dejar yo en primer lugar acá, me tendría que ir. Pero y quizás que un extranjero defienda esto suena raro, pero tenga un voto de confianza por un ratito conmigo. El problema no era el extranjero en sí, sino lo que ese extranjero traía para con las costumbres y el respeto para con la ley de Dios. ¿Sí? Ese era el problema. Entonces hoy, técnicamente, podríamos mirar a cualquiera alrededor nuestro y preguntarnos, ¿es extranjero para con el temor a Dios? ¿Teme a Dios como lo temo yo? Porque si no, tengo que cuidar de qué manera me estoy asociando con esa persona. Más adelante Pablo va a decir, no os unáis en yugo desigual. Y uno, al menos en mi caso, lo he escuchado 1000 veces aplicado al noviazgo, ¿no? O al matrimonio. Y ahí iba a los campamentos adolescentes, y siempre no pasaba una semana o alguien, no, una yugo desigual, que no sé qué. Ya teníamos como el versito reaprendido, ¿no? Pero más adelante me empecé a dar cuenta que eso aplicaba a todo, desde negocios a, por supuesto, pareja, amistades. Cada persona que llega a nuestra vida y con la cual establecemos algún vínculo puede potencialmente desviarnos del Señor si no tenemos al Señor puesto en primer lugar realmente. Quiero terminar, hermanos, esta mañana mirando los versículos 14, 22, 29 y 31. Lo hablaba el otro día con una hermana. Estos versículos son como es un grito para mí, o es algo así como una confesión de Nehemías. Es algo que solamente el Señor y Él saben esto que está diciendo acá. Es el canto o la palabra o las frases de una persona que ha invertido su vida en la obra y que a pesar de eso la gente hace lo que quiere. Versículo 14. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice a la casa de mi Dios y en su servicio. Es una oración hermosa. 22. Al final. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia.
29. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto de sacerdocio y de los levitas. Y 31 al final. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Hermanos, a veces, habiendo deseado y designado y estando enfocados en servir a Dios de la mejor manera, a veces siguiendo su palabra fielmente, a veces habiéndonos apartado de lo impuro para servir a Dios en santidad y buscándolo cada día, luchando cada día, a pesar de eso, las cosas pueden no salir como queremos. Parece que todo, o todos, o quizás todos menos yo, a veces pensamos eso, no están sirviendo a Dios, o no están siguiendo a Dios como deberían, o deberíamos. Esta oración de Nehemías es una oración que pone su corazón solo y frente a Dios, porque es el Señor el que en definitiva juzga los corazones y la vida de nosotros. Usted no sabe si en lo interno la vida de Obed, mi vida, le está fallando al Señor. Usted está solo en una carrera en la cual va hacia el Señor. Usted no mire al costado, no se preocupe, busque servir a Dios fiel y sinceramente. Usted no sabe si el corazón de su hermano o su hermana que está al lado en este momento, amigo o amiga, realmente lo ha entregado a Cristo o no. Las apariencias pueden engañar, y más allá que digamos, por sus frutos los conoceréis y muchas veces los identifiquemos, en el fondo solo el Señor es el juez. Hermanos, que en nuestra vida podamos todos los días decir, acuérdate de mí, Señor, para bien. Acuérdate de mí, Señor. Y que podamos con Nehemías trabajar sin importar lo que hacen los demás. Sin importar si la obra de mi hermano la está edificando bien o no. Siempre dispuestos a servirles. Pero que solamente podamos encontrarnos con el Señor. Y le digamos eso, Señor, acuérdate conforme a tus misericordias. Señor, acuérdate conforme a mis misericordias. Qué frase esa, ¿eh? Hay que tener misericordia para que el Señor se acuerde conforme a las misericordias que tenemos. Señor, acuérdate de mí, Dios mío, de todo lo que hago. Oremos, hermanos. Gracias, Señor, por esta mañana. Señor, me cuesta tanto decirte que te acuerdes de mis misericordias, Señor. Que te acuerdes, Señor, de tu pueblo, Padre, como según la fidelidad que hemos tenido a ti, Padre, porque tantas veces fallamos, Señor. Te ruego, Padre, que al igual que esta historia de Nehemías, Señor, tuvo un final glorioso con la venida de tu Hijo, Padre, estemos hoy atentos y dispuestos a la venida de tu Hijo, Señor. Padre, bendice tu pueblo, Señor. No queremos, Señor, hablar solamente, Señor. Como decía mi hermano y amigo, Señor, demandar a otros lo que nosotros no vivimos, Señor. No queremos eso, Padre. Te ruego que toques los corazones, las mentes de cada uno de los que estamos acá, Padre. Ayúdanos a abrazar tu obra, Señor. Ayúdanos a poder vivir por y para ti, Señor. Solamente, Señor, queremos eso, Señor. Los que amamos tu venida queremos eso, Padre. Señor, ayúdanos a poder también ser lumbreras en cada lugar donde nos has puesto, Padre. Te pido que nos estés dando palabras sabias, palabras sazonadas con sal a cada momento, Padre. Y borra, Señor, borra nuestra memoria los daños que nos han hecho. Padre, ayúdanos a perdonar profundamente, Padre. Queremos una obra restaurada, Señor, que siga adelante en este barrio y en cada lugar, Señor, de Uruguay y del mundo, Padre. Gracias por esta mañana y por tu palabra, Padre. Por favor, sigue obrando en nuestros corazones conforme a tu misericordia, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, Señor.